Lucas 24:13. Lucas 24:13. ¿Lo tienes? Al 26. Espera a ver. Y dice, he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba asentada a 70 estadios de Jerusalén. 60, no 70. Gracias. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y del pueblo. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han sorprendido unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron y diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes les dijeron que él vive. Y fueron algunos de nosotros, o de los nuestros, al sepulcro, y hallaron así, como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Hasta ahí. ¿Cuál era la esperanza de estos hombres que representaba un poco el grupo que Jesús estuvo discipulando durante 3 años? ¿Cuál era la esperanza de estos hombres? Pregúntale al que está a tu lado. ¿Tú qué piensas que era su esperanza? ¿Cuál era su esperanza? ¿La salvación? No. ¿La redención? Escucho por ahí. Tampoco. ¿Ser perdonados sus pecados? Tampoco. ¿Sabes cuál era su esperanza? Tampoco. Tampoco. Era su esperanza. Estoy diciendo cuál era su esperanza, no por lo cual murió Jesús. La esperanza de estos hombres y la de otros muchos era que Jesús le liberase del yugo de los romanos. Era algo que le liberase del problema que tenemos. Y déjame decirte, hoy en las iglesias hay muchos cristianos también con ese propósito o con esa esperanza. Esperan que sea el Dios que les sane, que les provea, que les cubre, que les libere, pero no el Dios que tiene una promesa eterna. Por eso, cuando Dios no responde, se enfadan, se marchan de la iglesia o pierden la ilusión y dicen, no, es que ya no tengo fe. No, es que Dios no te ha dado el chupachus que tú querías. Porque muchas veces somos hijos mimosos y si no nos dan lo que pedimos, nos enfadamos y no vamos más a la iglesia. Y estos hombres decían, pero es que no te has enterado. Todos teníamos la esperanza de que Él nos iba a liberar del pueblo romano, del yugo de los romanos que nos tienen ahí achicharrados a impuestos. Y resulta que se dejan matar.
Han pasado 3 días y ya no hay quien sepa nada de él. Aunque es cierto, dice, es cierto que unas mujeres dicen que fueron y estaba la tumba vacía. Y que unos ángeles les dijeron, al que vosotros buscáis, él vive. Él vive. Pero no sé si tú captas el mensaje. ¿Dónde está puesta nuestra esperanza? ¿En lo que Dios tiene para mí en la tierra o en lo que Dios tiene para mí en la eternidad? ¿Qué es lo que vale la pena? Yo soy el primero que creo en la sanidad. Yo soy el primero que creo en la prosperidad. Yo soy el primero que cree que Él me guarda, me protege, me guía, me cuida, me levanta cuando me caigo, me sustenta cuando estoy débil, me consuela cuando estoy triste. Soy el primero, pero ese no es el motivo por el cual yo peleo día a día contra el pecado y con el que quiero caminar con el Señor. Mi motivo es llegar a la meta, como dice Pablo, que todavía no lo había alcanzado y yo tampoco, ni tú tampoco, pero quiero que cuando llegue ese día, que el Señor venga o que la muerte me visite, entonces yo pueda entrar en el reino de los cielos. Esa es mi meta, ese es mi propósito, esa es mi esperanza, esa es mi ilusión. Amén. ¿Cuál es la tuya? ¿Aló? ¿Cuál es la tuya? ¿No es la misma? Entonces estás en el buen camino. Porque si es esa la tuya, ¿sabes una cosa? Entonces vamos a buscar primero el proyecto de Dios y su justicia. Y lo que yo necesite en la tierra, Él me lo va a dar automáticamente. A veces sin pedirlo. ¿Qué le costó a Jesús? Isaías 53, 6 y 7, si no lo puedes poner. El triunfo que a Jesús le costó fue muy caro, de mucho trabajo y de mucho dolor. Y dice que como oveja fue llevado al matadero. Así que cuando tú te lamentes, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo Jesús, el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Mis queridos, cuando te venga algo, cuando alguien te critique, cuando las cosas no salgan como tú has planeado, cuando se tuercen los planes, los proyectos, aprende del Maestro. Aprende del Maestro. Él no se lamentó, Él no se quejó, Él no se autojustificó. Yo ayer decía, mira, delante de mí no te tienes que justificar, es delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque yo no te puedo juzgar, es Él quien te va a juzgar. Él va a juzgar mis actos, Él va a juzgar mis pensamientos. ¿Y de qué sirve que yo te diga, ay pastor, yo es que no pude venir al ayuno y a la oración porque el perro se le dañó una pata, le tuve que llevar al veterinario y todo el día estuve ahí, ¿no? Mira, a mí no me cuentes historias, díselas a Dios. Es a Él al que yo tengo que dar cuentas. Si es más importante el perro o lo que estuviste haciendo más que Él, pues entonces bien hecho está. Él te lo va a probar. Ahora, si no es, allá. Ay, Señor, pero bendíceme. Él pagó un precio. ¿Sabes? Cuando leía esto, meditaba en esto, ¿sabes lo que pensaba? Espera a ver, que yo no sé si lo he escrito o no. Bueno, si lo he escrito después lo leeré. Pensaba lo siguiente. Le decimos Señor, pero le tenemos por criado. Dile al que está a tu lado, pero esto no lo dice por ti, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace un criado? Servir, servir, servir. ¿Qué es lo que hace el Señor
3 partes de nuestra vida con nosotros. Ay, Señor, me duele la cabeza. Ay, Señor, me duele el pie. Ay, Señor, mi hijo se ha constipado. Ay, Señor, el trabajo me echa. Ay, Señor, este problema. Ay, Señor, este... Y siempre le estamos diciendo, Señor, esto, Señor, aquello. Y llega un momento al final que el Señor nos tiene que decir, bueno, ¿aquí quién es el Señor? ¿Quién sirve a quién? Porque si a eso yo le digo, Señor, aquí estoy para servirte. Pero resulta que cuando me necesita, tengo 1000 excusas. El viernes estuvimos orando por algunas cosas, familias que están pasando por problemas. Yo sé que esas personas lo agradecerán y si no, Dios ya nos premiará. Pero ¿qué pasa el día que tú tengas un problema y hacen lo que tú hiciste con esas familias? Dile al que está a tu lado, a eso no respondas. Así que nosotros lo que tenemos que ser es ser alguien que le debemos todo a Él. Y mientras yo no entienda, sabes, muchas veces venimos a los cultos y yo creo que mientras que no cambiemos este chip de nuestra mente, ¿cuántos han venido hoy con la esperanza de que Dios les bendijese? Porque muchas veces venimos a los cultos porque es domingo y hay que ir al culto y ya está. Pero ¿cuántos venías ya desde casa, Señor, a ver qué tienes hoy para mí? Levanta tu mano, yo la quiero ver. A ver quién venía con hambre y con sed, al que no le tiro el micro. Aquellas de atrás. No venían con hambre ni con sed. ¡Qué bueno! Y ahora pregúntale al que está a tu lado, ¿y qué traías para Dios? Porque venías esperando de Él. ¿Pero qué traías para Él? ¿Ah? ¿No crees que me pongo el primero? Que venimos a los cultos casi siempre, el 90% a ver qué Dios me da, pero apenas traemos nada para Él. Apenas, ¿con cuántas veces venimos ya con el pensamiento, Señor, hoy quiero darte lo mejor de mi vida, hoy voy a cantar como el que más, hoy voy a levantar mis manos, en lo que pueda te voy a honrar, y si me has bendecido, yo voy a proclamar esa bendición que me has dado. ¿Cuántos hemos salido, no hoy, sino en el transcurso de nuestro caminar en la vida cristiana? ¿Cuántas veces salimos de casa con ese pensamiento? No me lo digas, no respondas, piénsalo simplemente. ¿Cuántas veces te das cuenta cómo somos egocentristas? Pensamos solo para nosotros. A ver qué Dios me hace, a ver qué Dios me da, a ver qué Dios me cura, a ver qué Dios me da, ¿no? Yo, primero yo, después yo, más tarde yo y al otro yo. Somos de esos que dicen lo mío, mío y lo tuyo también. Alguien dice que no. Gloria al Señor. Estos que iban con Jesús, tanto tiempo habían caminado con Él y no habían entendido nada. Ellos lo que esperaban era que Dios les liberase de sus problemas y ya está. Pero desgraciadamente, por aquí han pasado mucha gente que Dios les ha solucionado el problema. Hay matrimonios que han pasado por aquí. Dios les ha concedido un hijo, años sin poder tener familia. Han visitado toda clase de médicas, toda clase de tratamientos. No había forma de que esa mujer concibiese o que ese hombre fuese fértil. Porque no sé quién sería el que tenía el problema. Puede ser la mujer, puede ser el hombre. Y cuando Dios les soluciona el problema, ¿quieres que te les presente? Otro día, porque hoy no están aquí. Y hace muchos meses que no están aquí. Hoy ya siguen su vida. Alguno tiene ya un niño de 9 años. Le vi el otro día hace unos meses en el comercio. ¡Wow! Este es el hijo de la promesa. ¡Qué bueno! Ya veo, les dije a los padres, ya veo que agradecidos sois al Señor que no habéis faltado a ninguna de sus reuniones. ¡Ay, pastor! Me dice... Es que el trabajo, sí, yo lo sé, que hay mucho trabajo. Para todo hay tiempo. Pero, ¿y si Dios hubiese hecho eso contigo cuando tú le necesitabas? Tenemos que ser agradecidos. En Colosenses 2,
Colosenses capítulo 2, verso 8 al 16. ¿Lo tienes? Pues búscalo. Así me das tiempo a buscarlo a mí. Colosenses 2 está después de Colosenses 1. 8 al 16. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, que no según Cristo, porque en él habita corporalmente ¿qué? Toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis ¿qué? Completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis ¿qué? Crucificados con circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. A vosotros, escucha, a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio ¿qué? Vida juntamente con él, perdonándoos vuestros pecados. Aleluya. Y anulando ¿qué? El acta de decretos que había contra quién. Fíjate lo que Dios ha hecho contigo. No solo te ha perdonado los pecados actuales, ha roto ese decreto que estaba ya hecho contra ti por la eternidad y para la eternidad. Contra vosotros, que no era contraria. Perdón, lo voy a leer de nuevo. Anulando el acta de decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuantos días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie os juzgue en nada, porque Él lo ha hecho todo. Él ya ha roto el decreto y yo soy libre en Cristo Jesús. Todo me es lícito. Claro que no todo conviene, pero todo me es lícito. Yo no tengo que estar en esclavitud de nada ni de nadie. Y dice, nadie te juzgue. Y si la palabra de Dios dice que nadie nos juzgue, dile al que está a tu lado, escucha esto, que esto sí es para ti. Dile, ¿estás escuchando? Pues ahí va. ¿Quién eres tú para juzgar a tu hermano? ¿Quién eres tú para juzgar a tu hermana? ¿Quién eres? Por eso yo dije antes, las excusas a los hermanos o al pastor no sirven de nada, porque ellos no te van a juzgar ni justificar. Es Dios. Pero hermano, no juzgues a aquel que ha hecho según tú algo que no debería de hacer. Deja que sea Dios quien lo juzgue. Cuando yo tengo esa mente, la crítica desaparece de mis labios. Fíjate qué fácil es no criticar. Pero a veces, lo que la hermana me decía, estaba tomando medicinas para quitar la fiebre, pero no tomaba medicinas para quitar lo que provocaba la fiebre. Y nosotros muchas veces luchamos para quitar la crítica, pero no luchamos lo que provoca la crítica. Y lo que provoca la crítica es cuando yo no entiendo que no tengo derecho a juzgar a nadie, que es Dios quien los tiene que juzgar. Cuando yo he entendido ese secreto, entonces la crítica desaparece de mis labios.
No tengo que quitar la fiebre, tengo que quitar la infección. Y la infección a veces es la falta de conocimiento. Esa victoria de Jesús no fue porque Él necesitaría, sino por nosotros. Y para nosotros, anulando el decreto de actas contra nosotros, para que seamos libres y para que nadie nos juzgue. Cuando yo haga algo o vea algo en alguien, muchas veces nos pasa. Ves a alguien salir del bar, wow, ese hermano ha salido del bar, wow. Y empiezas a mirarle a ver si anda derecho o torcido. Y si por casualidad tropieza con él y hace, uy, ¿cómo va? Pasas por la calle y te ves al hermano hablando con la hermana. Uy, yo les he visto ahí muy encaramelados. Y a lo mejor se han encontrado y están hablando del culto del otro día. No juzgues. No juzgues. No juzgues. Y si has visto algo raro, ora por ello. Pero no juzgues. Eso te va a evitar muchos problemas. Eso te va a evitar muchos sufrimientos. Eso te va a evitar muchos enemigos. Y sobre todo, eso te va a evitar que pierdas la salvación. Porque los críticos no entrarán en el reino de los cielos. Fíjate las ventajas que hay. Te quitas trabajo, te quitas problemas, te quitas... Si es que el ser humano es la cosa más tonta que hay. Nos buscamos problemas donde no les hay. Pero nos gusta tanto el chismorreo y meternos en la casa del otro. Y aquel que nos llama la atención, a él no le hacemos caso. A él no le hacemos caso en la mayoría de los casos, la mayoría de las veces. Yo sé que tú sí, yo hablo por mí. Yo sé que tú sí le haces caso, pero yo muchas veces le fallo. Muchas veces no le escucho. Muchas veces hago lo que entiendo que debo hacer y no pongo oído a lo que él dice que tengo que hacer. Pero él es tan bondadoso y tan misericordioso, ¿verdad? Aleluya. Su victoria no sirve si no se multiplica. ¿Sabes en qué? En cada uno de nosotros. Satanás ha sido vencido. Hoy celebramos la resurrección. ¿Sabes que sin la resurrección de nada hubiese servido su muerte? Por eso yo digo, cuando tú ves a alguien con un crucifijo y el muñeco ahí puesto, eso es un mensaje satánico. Eso es un mensaje que está diciendo, Cristo está en la cruz, pero es mentira. Porque si estaría en la cruz, de nada serviría, nosotros estaríamos perdidos. Pero Él no está en la cruz, Él resucitó, la cruz está limpia, allí ya no hay nada. Si llevas un día, te quieres llevarte una cruz, llévala, pero limpia, proclamando que la cruz, allí ya no está el Cristo, que Cristo resucitó y vive y está sentado a la diestra del Dios Padre. Cuando Él tuvo esa victoria para su pueblo, pero esa victoria, escucha, tiene que estar en cada uno de nosotros. En cada uno, se tiene que multiplicar en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que vivir en victoria, tenemos que vivir por encima de las circunstancias. Ayer decía que tenemos que vivir en lo sobrenatural, no en lo natural. Lo natural que es todo aquello que veo, todo aquello que siento, todo aquello que capto. Lo sobrenatural es lo que dice algunas canciones, entre otras la que hemos cantado. Creo en ti. De lo que harás en mí. Creo que vas a hacer cosas grandes en mi vida. Cuando yo cambié la canción, que a ellos les costó un poco. ¿Sabes por qué? Porque primero dijimos creo en ti, después oramos. Y entonces, por eso yo decía, no de lo que harás, sino creo en ti, de lo que has hecho en mí. Tomo ya la palabra por fe. Ayer cuando estábamos ahí, escuchando lo que estábamos escuchando, yo recibí una palabra y la cogí para mí. Una palabra que decía el siervo,
Y ahora recibe la gracia de Dios para hacer milagros y prodigios. Y en ese momento yo lo agarré en mi espíritu. Y me acordé de cuando oraron por mí, por la fe, por el amor hacia Dios y por la doble porción de la unción del Espíritu. En ese mismo sentir lo cogí, lo metí en el cajón y lo tengo cerrado con llave. Y yo sé que esa semilla, esa palabra, esa va a crecer y va a florecer y va a llevar fruto para gloria de su nombre. Y vamos a ver milagros y prodigios. ¿Lo crees? Yo también, ya somos dos. Su victoria no sirve si no se multiplica en cada uno de nosotros. Aleluya. Yo tengo aquí otra vez a Lucas. Yo no sé, Lucas se me ha metido esta mañana por todos lados. No hay ningún Lucas aquí, se nos fue el único que teníamos. Aleluya. En Lucas 4, 16 al 21. ¿Sabes una cosa? Es lindo que hoy el pueblo de Dios, el pueblo cristiano y el pueblo de Dios festejemos esa victoria de la resurrección. Es fantástico. Pero ¿de qué sirve si el resto del año no es efectiva? No sirve de nada. Hoy sirve sí para hacer fiesta. Hoy ya la gente ya no va de luto, hoy se viste de gala, va con sus mejores prendas a la iglesia. Y toda la familia a tomar el vermú. Y ya se olvidaron de que Dios está a la diestra del Dios Padre. Y se olvidaron de que hay gente con problemas, con necesidades. Y se olvidaron de que Él vino para darnos vida, para que nosotros comuniquemos esa vida a otras personas. No solo para que nosotros nos alimentemos, sino para que nosotros lo compartamos. Por gracia lo ha recibido, cobra por ello. Amén. No es que yo iba a abrir una consulta. Digo, entonces ya me habéis chafado la idea. Lo ha recibido por gracia, dalo por gracia. Señor, le dijo el endemoniado gadareno, déjame ir contigo, lo que he vivido es tremendo. Tantos años han tratado de ayudarme, nadie ha podido, has venido tú en un pisplas, en unos momentos me has liberado de toda la legión de demonios que había en mí. Yo me voy contigo, de ti no me separo. ¿Qué le dice Jesús? No le dijo, sí, hijo, ven conmigo. No, vete a los tuyos, cuenta lo que Dios ha hecho en ti. Cuéntales, compártelo. Posiblemente haya otros con tus problemas y necesiten lo que tú has recibido. Cuéntalo, proclámalo, extiéndelo. Lucas 4, 16. Vino a Nazaret, donde se había criado. Y escucha esto. Y en el día de reposo, ¿dónde entró? Conforme al mandamientos que Dios había instituido. Esto sería bueno para los sabatistas. ¿Era conforme al mandamiento o conforme a la costumbre? Hay una diferencia tremenda. Para aquellos que piensan que un día a la semana hay que santificarlo. No, son todos los días. Pero Jesús había nacido con una costumbre. Y es cuando se reunía el pueblo, el reunirse también. Esta es la costumbre que nosotros tenemos que tener. Cuando el pueblo se reúne, reunirnos con el pueblo. Amén. Y sigue diciendo. Y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y abriendo el libro, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Escucha esto. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cuántos tienen aquí el Espíritu de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios?
entonces el Espíritu de Dios está en ti. Escucha, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los enfermos, a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. ¿Cuántos depresivos hay por ahí? Tremendo. Tenemos que compartir lo que tenemos. Dios nos ha enviado a liberar a los cautivos, a sanar a los enfermos, a dar vista a los ciegos. Hay ciegos naturales, pero hay más ciegos espirituales que necesita que alguien les dé una palabra y los ojos sean abiertos. Hay gente que les pasa lo que a estos dos de Emaús, que caminaban con Jesús, pero no se enteraban que era el Mesías, hasta que Dios abrió sus ojos. Y entonces, y no te habíamos conocido, pero se marchó. Dile al que está a tu lado, menos mal que a ti te les abrió. Igual que a mí. Por eso, mi querido, tenemos que ponernos las pilas. Tenemos que ponernos las pilas. La hermana decía que lo que vivimos ayer aquí, la verdad que en esa dimensión, hemos tenido otros cultos donde ha pasado cosas grandiosas, pero en esa dimensión, para mí fue tan sorprendido. Yo me acuerdo que terminamos de ver eso, yo estaba sentado allá atrás, vine aquí adelante, y yo no sabía si decir buenos días o buenas tardes. No tenía palabras. Quítale el teléfono. Que se acostumbre desde niño a no tener el teléfono en las manos. No se puede tener el teléfono. Tú tienes que ser un campeón. Amén. Y llego aquí y no tengo palabras. Y voy a decir algo. Ese fue el sermón. Y ahí empezamos a llorar. Había una nube tremenda, invisible, pero tremendamente. El aire costaba respirarlo. La emoción estaba a flor de piel. Era imposible resistirse a llorar, a gemir. Unos caemos al suelo, unos lloraban, otros reían. Después nos abrazamos unos con otros, mujeres con mujeres y hombres con hombres. No, alguno piense mal. Dice, pues me voy los viernes así, me aprovecho. No, cuidado, aquí hay un orden. No. Aquí estrujones, nada. Y la gloria de Dios descendió. Y hay momentos que vienen. Y yo no sé si algún día este culto se va a repetir. O sea, esto va a venir otra vez. Por eso, iglesia, tenemos que despertar. Y tenemos que saber cuál es lo importante y cuál es lo imprescindible. Gracias por el amén. Tenemos que examinarlo. ¿Quieres estar en el sofá? Quédate. Pero después, no esperes que Dios te use. Y después Dios te va a pedir cuenta. Porque hay mucha gente en la calle que necesita que tú le des una palabra de vida. Pero si tú estás seco por dentro, ¿cómo le vas a dar una palabra de vida si tú mismo estás medio muerto? ¿Cómo voy a dar yo a alguien €1 si solo tengo 10 céntimos? Imposible. Primero tengo que ir al banco y pedirle dinero. Dame dinero de lo que yo tengo ahí. Al banco de mi Dios. Señor, dame de eso que yo tengo ahí, que tú tienes para mí. Y Él me llena el vaso. Y me encuentro con alguien. Y le digo, ¿quieres un poco de agua? Y entonces sí, se lo puedo dar porque lo tengo. Mira, voy terminando. Porque ese reloj corre más que yo. Eran las 12:10. Y ya es la 1:45. Media hora ya llevamos. Yo ayer decía, ¿cómo es posible que me he quedado sin palabras? Si ahora no sé parar. Hay una historia de un pastor que le mandaron a una iglesia porque el pastor de esa iglesia se jubiló. Y este pastor, cuando conoció la iglesia, así una iglesia como esta,
creyente, ordenada, fiel en el diezmo, en las ofrendas, tremendamente devocional, ¿verdad? Y llega y le dice, hermanos, mañana sábado nos vamos a ir al salón. ¡Amén! ¡Aleluya! Vamos a coger tratados y nos vamos a ir a evangelizar a la plaza. Quedamos a las 5. Pastor con su esposa, 2 hijos. A las 5 menos cuarto estaba allí preparando todo. Las 5 y cuarto, no aparecía ni el gato. Las 5:30, ya ni los ratones. Hasta los pájaros se habían ido. Solos estaban allí. Dice la mujer, o mejor es que no lo han entendido bien. A veces puede pasar, ¿verdad? Ayer me llamó ayer o antes de ayer me llamó Nino. Dice, hermano, no hay nadie en la iglesia. Digo, no, pues hemos estado desde las 11 de la mañana. Y a veces pasa eso que no nos damos cuenta, ¿no? Y se nos va el mensaje. Y el pastor dijo, no, pues a lo mejor ha pasado eso. La iglesia no se ha enterado. Pero bueno, ya este domingo lo voy a decir. Entonces el próximo domingo, lo mismo. Hermanos, mira, enteraros bien. Llamó la atención de todos, enteraros bien. El otro sábado quedamos a tal hora. No pudo ser. Bueno, este sábado, a la misma hora, a las 5 de la tarde, vamos a evangelizar. Lo mismo. A las 5 menos cuarto, allí estaba el pastor, su mujer y sus hijos. 5 y cuarto, los hijos, la mujer y el pastor. 5:30, el pastor, la mujer y los hijos. 6 menos cuarto, los hijos, la mujer y el pastor. Y ya la mujer no pudo decirle, no lo habrán entendido. Entonces el pastor se fue a casa y dijo, Señor, esta iglesia te ama, cree en ti. ¿Qué hago para motivarla? Y Dios le dio un pensamiento, una idea. Entonces a las 2 semanas va y dice a la iglesia, hermanos, pasado mañana mañana vamos a celebrar un funeral. ¿Quién se ha muerto? No, ya le veréis. Y ya todos a cuchichear, ¿no? Habrá sido la hermana esa que estaba tan mala en el hospital. El otro decía, no, que el otro hermano estaba peor. Que ya cuchicheando. ¿Quién será? ¿Quién no será? Al día siguiente vinieron a la hora. Allí estaba el féretro. Todo preparado para celebrar el funeral. Y el hermano puso a hablar. Y bueno, hermanos, antes de empezar, para después que no haya interrupción, no sé si alguien quiere ver a la persona que está ahí dentro. Sí, hermano, sí, queremos verla por última vez. Y el pastor dijo, no, yo espero que no la veas por última vez, que la veas más. Y la iglesia pensó que la vería en el cielo, ¿no? Pero el pastor iba con otras. Entonces abrió el ataúd, la ventanilla esa, ¿no? Y la gente se acercaba, iba pasando en fila, todo, ¿no? Y vienen. ¿Sabes por qué? Había puesto un espejo y la persona se vio a sí misma. Uno puede estar en Cristo, puede estar muerto en el Espíritu. El pastor después les dijo, señores, hay que salir de este ataúd. Hay que empezar a trabajar. Hay que empezar a tomar compromiso. Cristo pagó un precio muy alto. Esto ya no lo dijo el pastor, lo digo yo, que también soy pastor. Este precio que Él ha pagado, nosotros no lo podemos tener cerrado en un baúl o en el corazón o en la mente. Tenemos que esparcirlo, tenemos que comentarlo, tenemos que trabajarlo, tenemos que hacer que produzca. Tenemos que venir al trono de Dios a beber agua limpia, agua fresca, agua nueva, porque cada día necesitamos ser renovados en Cristo. Yo no sé tú, pero yo sí. Señor, necesita soldados, un ejército, pero un ejército sin entrenamiento no sirve para nada. ¿Qué equipo sale a jugar sin haber entrenado ni planificado el partido? Ese seguro que es vencido.
No pienses tú que tú te vas a poder enfrentar a Satanás y todo su ejército sin tener la armadura, sin estar preparado, sin estar adiestrado, sin estar lleno del poder de Dios. Él te va a vencer. En vez de estar Él bajo la planta de tus pies, se te va a subir a las acuestas y en vez de correr Él, vas a correr tú, como muchas veces dices, ¡ay, hermano, el diablo ha venido! Y Bueno, pues sale frente, que se tiene que marchar, pero en vez de marcharse el diablo, nos marchamos nosotros. ¿Sabes por qué? No estamos preparados, no tenemos la fuerza, no tenemos la madura. ¿Por qué? Porque nos quedamos muchas veces en algunas cosas que no son imprescindibles. Son importantes, pero no imprescindibles. Yo espero que nadie se me enfade. No estoy hablando a aquellos que estuvieron trabajando, estuvieron algo. No, estoy hablando a aquellos que pudiendo no quisieron, porque el perro había que llevarle al veterinario. ¿Tú me entiendes, verdad? Aleluya. Termino con esto. ¿Qué es Jesús para ti? ¿Tu Señor o tu siervo? No contestes, pero piénsatelo. Y esta pregunta no es para que entres en tu intelecto y examines qué es lo que piensas. No, esta pregunta es para que examines lo que haces. La respuesta está en lo que haces, no en lo que piensas. ¿Cómo es mi comportamiento? ¿Como el de un siervo a Dios o como un señor que le dice, Señor, baja del trono y sírveme? Necesito la sopa caliente. Necesito esto, mis hijos están así. Y cuando él dice, bueno, hijo, te necesito, que hay alguien en mi pueblo con necesidad. Ay, Señor, mi perro se ha enfermado. Segunda pregunta, ¿qué esperas? ¿Que te libre de los problemas, de las circunstancias, de las situaciones? De toda la situación adversa que se nos presenta diariamente, o que sea recibido con los brazos abiertos en la eternidad. ¿Qué es lo más importante? Tampoco contestes, pero piénsalo. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cuál es el motivo por el cual peleas día a día contra el pecado? ¿Es para que Dios te bendiga aquí en estos días, que también, o es por la vida eterna? Cambiará mucho tu actitud. ¿Qué es Jesús para ti? ¿Una religión para calmar tu conciencia? ¿Sabes? Hay gente que tiene su religión para calmar su conciencia. No, yo soy creyente y además voy al culto todos los domingos. Pero después ves que ni hacen estudios, ni se preocupan, ni visitan a nadie. Está uno enfermo, pero bueno, ya se curará. Está uno necesitado, bueno, pues que resuelva sus problemas, que yo también tengo los míos. Está el uno, no. ¿Qué es Jesús? ¿O qué esperas de él? ¿Es simple una religión para calmar la conciencia o es alguien al que tú amas de verdad? Qué cara de interrogatorio tiene. Voy a poner un día un espejo aquí grande. ¿Es Jesús tu Kyrios? Kyrios es la palabra Señor. Señor, en español, significa cualquiera de nosotros somos señores o señoras. Kyrios, en griego, que es la palabra que viene escrita en el original, significa mayordomo, administrador, dueño absoluto, Señor y Dios. Él es el mayordomo de tu vida. ¿Un mayordomo qué hace? Organizar, ¿no? Una hacienda o el comodor o lo que sea. Un administrador, ¿qué hace? Administrar los bienes. El Señor, ¿qué hace? ¿Quién es? El que da órdenes. El dueño absoluto, ¿quién es? Aquel que le pertenece todo. Y por último, ¿quién es Dios? ¿Ese es nuestro Señor? ¿Hace esos 5 puntos? ¿O solo uno?
el de Señor. Si Jesús es mi Kyrios, entonces yo me voy a comportar como ese siervo inútil pero fiel. Y entonces Dios me va a decir, en lo poco has sido fiel. A ver, jóvenes, en lo mucho te pondré. En lo poco has sido fiel. Vamos, en lo mucho te pondré. ¿Qué es? Hoy se festeja el triunfo de Cristo en la cruz. Pero yo no solamente quiero que hagas una fiesta, que es día de hacer la fiesta, porque Él venció a Satanás, ¿verdad? Él eliminó el acta, el decreto que había contra nosotros. Estábamos condenados para la vida eterna. Pero aparte de eso, dice, toda potestad me es dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y esta potestad, esta autoridad, este poderío, por decirlo en una palabra así secular, esta gracia, esta unción, este poder, se lo doy a mi pueblo. Se lo doy a mi iglesia. Dile al que está a tu lado, tú tienes el poder de Cristo en tu vida. El poder de Cristo está en ti, porque Él te lo ha delegado para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para abrir los ojos a los ciegos, para traer bendición, para traer vida eterna. El poder de Cristo está en ti, porque Él ha vencido y la victoria te la delega a ti, se la delega a su iglesia, para que su iglesia la ponga en acción. Ponte de pies, vamos a dar gloria a Dios, porque esa victoria es nuestra victoria, es la victoria de su pueblo, es la victoria que su pueblo, en la cual tenemos que caminar. Es como nosotros tenemos que mentalizarnos que Dios, el creador del universo, cierra tus ojos. Yo te voy a pedir que visualices esto. Dios le dice a su hijo, hijo, vete a la tierra. Yo quiero crear un pueblo que me amen. Pero para ello tiene que morir un santo, uno perfecto, uno sin mancha. Y en la tierra no hay nadie. ¿Por qué no vas tú y te presentas por ellos? Y Jesús dijo, así, Padre, allá voy. Y se encarnó en María. Se hizo hombre, el Verbo se hizo hombre y estuvo dispuesto a llorar, a pasar sueño, frío, cansancio. Se dormía cuando iba a la barca porque ya estaba agotado de cansancio. Estuvo dispuesto a ser ultrajado, insultado, burlado, escupido, pegado hasta el límite, clavado en una cruz que era la muerte más horrenda. Y todo, ¿sabes por qué? Porque quería romper, anular el decreto que estaba contra el ser humano, contra ti, contra mí, para que tú y yo fuésemos salvos. Y eso ha llegado a nuestras vidas, pero hay miles de personas allá afuera, hay cientos de personas allá afuera, que aún teniendo el conocimiento de que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu existen, todavía no saben que Él es real y todavía no son beneficiarios de esa victoria que Jesús tuvo en el Gólgota, de la resurrección. Él venció a Satanás, al pecado y a la muerte. Por eso Él tiene autoridad para decirnos, y ustedes, todo el que crea en mí vivirá eternamente. Ese Dios está delante de ti ahora. Ese Jesús está delante de ti. Visualízalo por fe. Y Él te está diciendo, hijo mío, hija mía, yo di mi vida porque te amo. Yo di mi vida por ti para que tú seas salvo, para que tú seas hecho un hijo mío. El apóstol Pablo en Efesios
dice que en Él somos adoptados, hechos hijos de Dios, lo cual significa que antes no éramos hijos, éramos criaturas. Yo no sé si en esta mañana hay alguien aquí que todavía públicamente no ha dicho: yo quiero recibir a Cristo como mi Señor y Salvador. Cierra tus ojos y